4 autos de lujo frenaron al mismo tiempo frente al pequeño puesto de una anciana pobre en Triana. La gente se detuvo. Algunos pensaron que era un error. Otros creyeron que algo malo iba a pasar. Pero nadie imaginó que aquellas 4 mujeres elegantes no venían a humillarla, sino a devolverle una deuda que llevaba guardada durante toda una vida. Porque hace muchos años, cuando nadie las miraba, cuando no tenían casa, ni padres, ni futuro, esa anciana fue la única que les dio comida. Y algo más importante, dignidad. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Doña Carmen Morales llevaba más de 20 años ocupando la misma esquina en Triana, justo a unos pasos del mercado. Nadie recordaba exactamente cuándo había empezado, solo que siempre estaba allí, como si hubiera nacido con esa esquina. Cada tarde colocaba su pequeño puesto con la misma precisión silenciosa, primero el mantel ya descolorido por el sol, y el tiempo luego, la olla de caldo casero, después los bocadillos envueltos en papel marrón. Todo tenía su orden. Todo tenía su sitio. Como si el mundo, al menos en ese metro cuadrado, aún pudiera obedecerla. No hablaba mucho. Saludaba con un leve movimiento de cabeza, lo justo para no parecer grosera, lo suficiente para que la gente supiera que seguía allí. Firme. Presente. Como una farola vieja que nadie mira, pero que todos usan para orientarse cuando cae la noche. Aquella tarde de octubre, el sol caía despacio sobre Sevilla. El aire era suave, con ese frescor ligero que llega cuando el verano por fin se retira sin hacer ruido. Desde las terrazas cercanas se oían cucharillas chocando contra tazas de café con leche, alguna risa suelta, conversaciones largas sin prisa. Triana respiraba a su ritmo, ajena a casi todo. Doña Carmen trabajaba sin levantar la vista. Sus manos, marcadas por años de calor, agua caliente y jabón barato, se movían con una memoria propia. Servía, cobraba, agradecía en voz baja. Las monedas caían en la caja con un sonido discreto, nunca abundante pero constante. Había aprendido a no esperar propinas grandes. En Triana la gente dejaba lo justo, no por maldad sino por costumbre. Ella lo aceptaba igual que aceptaba todo, sin queja, sin reproche. Mientras limpiaba el borde del mostrador, su mente se iba como casi siempre a lugares que ya no existían. A un patio pequeño donde tendía la ropa al atardecer. A una mesa con 2 platos uno frente al otro. A un niño que corría descalzo por el pasillo riéndose por cualquier cosa. Pensar en eso le apretaba el pecho, así que volvía rápido al presente, a la olla al vapor que subía lento como si quisiera borrar los recuerdos. Doña Carmen no hablaba de su marido ni de su hijo. En el barrio se sabía lo justo que había enviudado joven, y que el muchacho se fue un día buscando trabajo, y no volvió. Nadie preguntaba más. En Triana la gente respeta el silencio ajeno cuando intuye que duele. Ella había aprendido a vivir así, con una vida reducida a rutinas pequeñas, sin visitas, sin celebraciones, sin fechas marcadas en el calendario. No era una mujer amarga. Simplemente había cerrado la puerta por dentro, para que no entrara más pérdida. Cuando el flujo de clientes empezó a disminuir, Doña Carmen se permitió un momento de quietud. Apoyó las manos en el mostrador y miró la calle. Personas que pasaban sin verla, bicicletas, esquivando peatones, una pareja discutiendo en voz baja. Todo seguía igual. Y sin embargo había una sensación extraña, leve pero insistente, como si algo estuviera fuera de lugar. Como si el aire estuviera esperando. Entonces, sin ruido, sin carreras, aparecieron ellas. No venían juntas del todo, pero tampoco separadas. 4 niñas detenidas a unos metros del puesto. No pedían. No gritaban. No corrían como los otros niños del barrio. Solo miraban con una atención que no era curiosidad, sino necesidad contenida. Doña Carmen las observó un segundo más de lo normal.
Algo en sus posturas demasiado rectas para la calle, demasiado juntas para no tener miedo, le provocó una incomodidad que no supo explicar. Apretó los labios, bajó la vista y fingió ordenar los bocadillos. No quería mirar demasiado. Mirar era el primer paso para implicarse, y doña Carmen llevaba años evitando ese camino. Sabía bien a dónde llevaba. Pero aún sin levantar la cabeza, supo que aquellas 4 niñas no se habían ido. El silencio entre ellas y el puesto se volvió espeso. Demasiado. Doña Carmen levantó la vista despacio. No porque quisiera, sino porque el silencio de aquellas 4 niñas empezaba a pesarle más que el ruido de la calle. Ya las había visto. Ya sabía que no eran como las demás. Ahora intentaba entender qué hacer con esa certeza. Apoyó el cucharón sobre la olla y miró la caja de monedas. No estaba llena. Nunca lo estaba. Pensó por un instante en cerrar antes de tiempo en fingir que no las había notado. Había aprendido que ayudar muchas veces traía más problemas que alivio. Pero entonces vio a la más pequeña apretar los labios como quien se da valor para hablar, y algo dentro de ella se negó a seguir mirando hacia otro lado. La niña dio un paso adelante. «Señora», dijo con una voz suave, «¿tiene algo que ya no vaya a vender?» La pregunta no sonó a mendicidad, sonó a vergüenza. Doña Carmen sintió ese golpe antiguo en el pecho, el que llega cuando el pasado se parece demasiado al presente. Miró la olla todavía caliente y respiró hondo. «Acérquense», dijo al fin con un gesto corto, pero con calma. Las 4 se movieron despacio, sentándose en los bancos de plástico como si temieran ocupar demasiado espacio. Doña Carmen les sirvió porciones pequeñas lo justo para no vaciar la olla. No eran platos abundantes, pero estaban calientes. Y el calor cuando se tiene hambre es una promesa. Al principio comieron rápido, luego más despacio, nadie hablaba. Doña Carmen las observaba sin disimulo. No había ansiedad exagerada ni desorden. Había cuidado, respeto. Eso le llamó la atención. «¿Cómo se llaman?», preguntó en voz baja. «Yo soy María», dijo la mayor. «Ellas son Isabel, Clara y Sofía». Sofía levantó la mirada y sonrió apenas. Doña Carmen sintió un nudo en la garganta. Los nombres se le quedaron grabados como si fueran algo más que palabras. «¿Y con quién viven?», preguntó midiendo cada sílaba. Hubo un silencio breve, pesado. Fue la niña pequeña quien respondió. «Con nadie», dijo. «Nuestros padres tuvieron un accidente». Doña Carmen asintió despacio. No hizo más preguntas. Había aprendido que el dolor no se arranca de golpe. A su alrededor la vida seguía igual, gente pidiendo café, una moto, pasando sin mirar conversaciones ajenas al hambre de 4 niñas sentadas a su lado. Cuando terminaron, les acercó una servilleta. «Límpiense bien», dijo. «El frío entra por la boca sucia». Isabel murmuró un «Gracias». María sostuvo su mirada un segundo más de lo normal, como si estuviera midiendo algo. Clara observó cómo la anciana recogía los platos con cuidado. Y entonces Sofía habló otra vez. «Señora, ¿usted cree que una familia puede desaparecer de golpe?» La pregunta cayó pesada. Doña Carmen pensó en su hijo, en la última vez que escuchó su voz, en cómo una familia puede desaparecer sin hacer ruido. No dijo al fin firme: «Las familias no desaparecen así como así». Sofía asintió despacio. Afuera el cielo empezaba a oscurecerse. Doña Carmen miró la calle y luego a las niñas. «¿Dónde van a dormir hoy?», preguntó. Las 4 se quedaron calladas. Doña Carmen sintió un escalofrío. Supo en ese instante que darles de comer había sido solo el principio. Doña Carmen sabía que darles comida era fácil. Lo difícil era no abrirles el corazón. Mientras recogía los platos y limpiaba el borde del mostrador con un trapo húmedo, sentía ese pulso incómodo que aparece cuando algo se te instala dentro sin pedir permiso. No era prisa ni culpa.
Era una inquietud vieja de esas que ella conocía bien y que había aprendido a ignorar durante años. Las 4 niñas seguían sentadas juntas como si el banco de plástico fuera un refugio frágil. No hablaban. No se movían más de lo necesario. El barrio, en cambio, seguía con su música habitual, copas chocando en los bares, una risa fuerte que venía de la terraza de la esquina. El murmullo constante de conversaciones que no se detienen por nadie. A nadie parecía importarle que 4 niñas estuvieran allí aferradas unas a otras, como si el mundo pudiera empujarlas en cualquier momento. ¿Dónde duermen?, preguntó doña Carmen sin mirarlas del todo, como si así la respuesta doliera menos. María respiró hondo. Isabel se mordió el labio. Clara levantó la vista apenas con una atención seria que no correspondía a su edad. Sofía fue la única que habló. «¿Dónde se puede?», dijo. «A veces cerca del puente». La palabra puente cayó como una piedra. Doña Carmen conocía bien ese lugar: cartones húmedos, olor a orines viejos, sombras largas que se mueven cuando el frío aprieta. Pensó en las noches que había pasado despierta, esperando a que su hijo volviera, mirando el techo, escuchando la ciudad respirar. Miró la calle, luego a las niñas, y sintió una rabia callada contra esas normas que se escriben lejos en despachos limpios, y luego se aplican sobre cuerpos pequeños. «¿Y por qué no están en un centro?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. María habló esta vez. Su voz no temblaba, pero llevaba miedo dentro. «Porque nos separan». Doña Carmen dejó el trapo sobre el mostrador. Ese gesto pequeño lo cambió todo. Separar. La palabra era un filo. Pensó en su marido, en cómo la muerte separa sin pedir permiso. Pensó en su hijo, en cómo la vida también sabe separar despacio, sin ruido, hasta que ya no queda nadie. Miró a Sofía, que apretaba las manos como si estuviera sosteniendo algo invisible. «No nos separe», dijo la niña sin llanto, sin gritos. «Juntas estamos mejor». Doña Carmen tragó saliva. No respondió enseguida. Sabía que esa frase no era una petición ligera. Era una defensa aprendida demasiado pronto. Y justo cuando iba a decir algo, una sombra se alargó desde el costado del puesto. Era un hombre de mediana edad, camisa bien planchada, pasos seguros, la mirada de quien cree conocer cada rincón del barrio. Don Víctor Salas. En Triana todos sabían quién era. No tenía un cargo claro, pero siempre aparecía cuando había reglas, avisos o problemas. «Buenas tardes, doña Carmen», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Veo que hoy tiene compañía». Las niñas se tensaron al instante. María se colocó un poco delante de sus hermanas sin decir nada. Isabel bajó la cabeza. Clara observó cada movimiento. Sofía se quedó quieta. Doña Carmen sostuvo la mirada de don Víctor. «Son niñas», respondió. «Están comiendo». Don Víctor inclinó la cabeza como quien finge comprensión. «Claro, claro. Solo que ya sabe cómo funcionan las cosas», dijo bajando la voz. «Menores en situación irregular. Luego vienen los de siempre con preguntas, papeles, inspecciones». Doña Carmen sintió el estómago encogerse. Había escuchado ese tono antes. No era una amenaza directa. Era peor. Era una advertencia vestida de cortesía, de esas que te dejan sola con el miedo después. «Mi puesto está limpio», dijo. «Siempre lo ha estado». «No lo dudo», respondió don Víctor. «Pero el problema no es la limpieza, doña Carmen. Es la responsabilidad. Usted es mayor. No querrá meterse en líos que no le corresponden». Sofía levantó la vista. Miró a doña Carmen, luego al hombre, y volvió a apretar las manos. Clara parecía grabar la escena en silencio. Isabel respiraba corto. María no se movía. «Aquí no hay líos», dijo doña Carmen con calma. «Solo hay niñas con hambre». Don Víctor soltó una risa breve e incómoda. «Usted siempre tan buena», dijo. «A veces ser buena sale caro». Miró a las niñas una vez más, como evaluando algo que no dijo en voz alta. Luego dio un paso atrás. «Piénselo», añadió. «El barrio es pequeño y las normas no perdonan.
Se dio la vuelta y se alejó por la calle mezclándose con la gente que entraba a cenar. Doña Carmen lo siguió con la mirada hasta perderlo de vista. El aire quedó raro espeso, como si algo se hubiera movido sin hacer ruido. Miró a las niñas. Ellas la miraban a ella, y en ese silencio doña Carmen entendió algo que le dio miedo aceptar. Ya no se trataba solo de dar comida. Había cruzado una línea invisible de esas que no se ven, pero no se pueden desandar. Sintió miedo, sí. Pero junto a ese miedo apareció algo más fuerte, la certeza silenciosa de que desde ese momento ya no había vuelta atrás. La noche cayó del todo sobre Triana, y las luces amarillas comenzaron a encenderse una a una, dibujando sombras largas sobre el suelo. Doña Carmen bajó la tapa de la olla con un gesto lento, como si ese pequeño acto pudiera darle tiempo para pensar. Las 4 niñas seguían a su lado. No se habían levantado. No habían preguntado nada. Simplemente estaban allí esperando con esa paciencia forzada que aprenden los niños cuando no tienen a nadie que los defienda. ¿Tienen frío?, preguntó doña Carmen, más por romper el silencio que por otra cosa. Isabel asintió despacio. Clara se encogió de hombros. María respondió con educación. Un poco, señora. Doña Carmen miró el cielo oscuro, luego el interior del puesto. No era un lugar para quedarse de noche, lo sabía. Tampoco era su obligación resolver la vida de nadie. Eso se lo había repetido muchas veces desde que su marido murió y desde que su hijo se fue. Cada uno carga con lo suyo, se decía entonces. Cada uno aprende a sobrevivir como puede. Pero al mirar a Sofía tan pequeña, tan atenta a cada gesto, esa frase dejó de tener sentido. No pueden quedarse aquí, dijo con honestidad. Pero tampoco voy a dejarlas ir sin saber qué va a pasar con ustedes. María levantó la vista. Había cansancio en sus ojos, pero también una dignidad que no se había roto. Solo queremos estar juntas, dijo. Donde sea. Pero juntas. Doña Carmen cerró los ojos un segundo. Juntas. La palabra volvió a golpearla por dentro. Pensó en las veces que la vida se para sin preguntar. En cómo a ella nadie le pidió permiso para quedarse sola. Abrió los ojos y tomó aire. «Vengan», dijo al fin. «Caminaremos un poco». No explicó más. Empujó el carrito hasta dejarlo bien cerrado como hacía siempre, y echó al andar despacio. Las niñas la siguieron sin hablar, mirando cada esquina como si el mundo pudiera cambiar de golpe. El cuarto de doña Carmen no estaba lejos. Era pequeño, humilde, con una cama, una mesa y un olor constante a jabón barato y comida guardada. No era un hogar para 4 niñas, pero al menos tenía paredes. «Aquí no hay lujos», dijo doña Carmen al abrir la puerta. «Pero no entra la lluvia». Las niñas entraron con cuidado. Sofía tocó la pared como comprobando que era real. Isabel se sentó en la silla sin quitarse el abrigo. Clara observó cada objeto. María permaneció de pie, alerta. «Es solo por hoy», añadió doña Carmen. «Mañana veremos». A la mañana siguiente, Triana despertó con el sonido de siempre. Doña Carmen volvió a su puesto temprano acompañada por las 4 niñas. No las escondió, tampoco las exhibió. Simplemente estaban allí. Ayudaban en silencio, una limpiaba a otra, acomodaba a la pequeña, alcanzaba servilletas. Algunos vecinos miraron con curiosidad. Otros fruncieron el ceño. Y no pasó mucho tiempo antes de que llegaran las preguntas. Una mujer de voz neutra, carpeta en mano, se acercó al puesto. Se presentó como trabajadora social. Habló de protocolos de protección, de procedimientos. No fue brusca. Tampoco fue cercana. Miró a las niñas, tomó nota, preguntó edades, situaciones. «¿Viven con usted?», preguntó. Doña Carmen respondió sin mentir. Se quedaron anoche. No podía dejarlas en la calle. La mujer asintió como quien escucha esa historia por 10ª vez en el día. «Entiendo», dijo. «Pero hay normas. Menores sin tutela. Hay que revisar».
María se acercó un poco más a doña Carmen. Isabel apretó la mano de Clara. Sofía levantó la mirada. ¿Juntas?, preguntó María directa. La trabajadora social no respondió de inmediato. Cerró la carpeta despacio. Eso no siempre es posible, dijo. Se evalúa cada caso. El corazón de doña Carmen empezó a latir con fuerza. Miró a las niñas. Vio el miedo claro sin disfraces. Si se quedan conmigo, se quedan todas, dijo con la voz temblorosa pero firme. La mujer la observó un instante más largo de lo necesario. Luego asintió sin prometer nada. La trabajadora social dijo que harían falta papeles y más revisiones, y luego se marchó dejando a doña Carmen con un miedo más grande del que había sentido nunca. El tiempo empezó a moverse de otra manera desde aquel día. No de golpe, no con grandes cambios, sino con esa lentitud casi invisible, con la que se transforman las vidas que no hacen ruido. En Triana los días siguieron llegando uno detrás de otro, y doña Carmen continuó abriendo su puesto cada mañana como siempre, solo que ahora ya no estaba sola. La rutina era la misma, pero el silencio ya no pesaba igual. Las niñas se adaptaron al ritmo del barrio sin pedir nada a cambio. Aprendieron pronto cuándo ayudar y cuándo hacerse pequeñas. María levantaba los bancos al amanecer y barría el suelo al final del día con una seriedad que no correspondía a su edad. Isabel envolvía los bocadillos con cuidado, alisando el papel marrón, como si cada uno fuera importante. Clara observaba a los clientes y se adelantaba a traer servilletas antes de que nadie las pidiera. Sofía, con sus manos pequeñas, repartía sonrisas tímidas y se quedaba cerca de doña Carmen, como si temiera que la anciana pudiera desaparecer si se alejaba demasiado. No fue fácil. Nunca lo es. Durante las primeras semanas hubo papeles, visitas inesperadas, palabras dichas a media voz. Gente que preguntaba sin preguntar del todo. Vecinos que advertían con falsa preocupación que doña Carmen se estaba metiendo en problemas innecesarios. Don Víctor apareció alguna que otra vez, siempre correcto, siempre dejando caer frases que pesaban más después cuando el puesto quedaba vacío. La anciana escuchaba, asentía cuando hacía falta y seguía adelante. No discutía, no se defendía con palabras. Lo hacía con hechos, con constancia, con una calma que nadie podía reprocharle. Con el paso de los meses, las niñas dejaron de llamar la atención. No causaban problemas. Al contrario, se comportaban con una educación que desarmaba incluso a quienes las miraban con desconfianza. Saludaban, daban las gracias, no ocupaban más espacio del necesario. Y poco a poco, sin darse cuenta, doña Carmen empezó a cambiar. Ya no cerraba el puesto tan rápido. Guardaba un pan de más por si acaso. Compraba fruta cuando podía. Por las noches, en el cuarto pequeño, se sentaban juntas a cenar en silencio. No hablaban mucho del pasado. No hacía falta. El presente era suficiente. Al cabo de un año, llegaron decisiones difíciles. Reuniones largas, palabras que no siempre se entendían, firmas que dolían más de lo esperado. Doña Carmen comprendió algo que había evitado pensar. No podía retenerlas para siempre. Las niñas crecían. Necesitaban estudiar, avanzar, tener oportunidades que ella con su edad y sus límites no podía ofrecer. Aceptarlo fue otro tipo de dolor, más lento, más consciente, como una herida que no sangra pero no se cierra. La primera en marcharse fue María. El día de la despedida, doña Carmen le arregló el cuello del abrigo como si aún fuera una niña pequeña. Se abrazaron largo rato, sin promesas exageradas. Meses después, se fue Isabel con un beso rápido y los ojos húmedos. Clara partió poco después, dejando una nota escrita con letra ordenada. Sofía fue la última en irse. Antes de salir por la puerta, se giró y miró a doña Carmen con los ojos brillantes. Volveremos, dijo como si fuera una promesa simple. Doña Carmen asintió. Sonrió. Pero no estaba segura de creer en esas palabras. Había aprendido que la vida no siempre devuelve lo que se lleva.
Aún así, siguió guardando pequeños recuerdos en una caja de cartón. Una foto doblada, un dibujo infantil, un trozo de papel con nombres escritos a lápiz. Cosas pequeñas que no servían para nada, excepto para recordar. 2 años más tarde, Triana empezó a cambiar despacio. Algunos bares cerraron, otros abrieron. Los vecinos envejecieron. Doña Carmen también. Su espalda se encorvó un poco más. Sus manos se movían con menos rapidez. Pero el puesto seguía allí. Ya no por necesidad, sino por identidad. Era su lugar en el mundo. A veces, al escuchar pasos jóvenes acercándose, levantaba la vista con una esperanza que se apagaba rápido. Otras veces, al cerrar por la noche, se quedaba mirando la calle vacía un segundo de más, como si esperara algo que no sabía nombrar. Muchos años después, cuando ya era muy mayor, un sonido extraño resonó en la calle de siempre. El sonido llegó antes que la imagen. No era el de una moto, ni el de un camión de reparto. Era un rugido suave, profundo, caro. Un sonido que no pertenecía a esa calle estrecha donde doña Carmen había pasado la mitad de su vida. Ella estaba sirviendo un caldo cuando lo escuchó. No levantó la vista de inmediato. La costumbre pesa más que la curiosidad. Pero el ruido se acercó, hizo vibrar la acera. Y entonces todo alrededor pareció detenerse. 3 coches negros y brillantes frenaron frente a su puesto. Luego un cuarto unos metros más atrás. La calle se llenó de miradas. Alguien sacó el móvil. Un camarero dejó la bandeja en la barra. Doña Carmen sintió que el cucharón le temblaba en la mano. En su vida, cuando algo demasiado brillante aparecía de golpe, casi siempre traía malas noticias. Las puertas se abrieron despacio. Bajaron 4 mujeres jóvenes. Elegantes, seguras con esa forma de caminar, que no pide permiso. Durante un segundo, doña Carmen no las reconoció. Solo vio zapatos limpios, abrigos caros, el contraste brutal con su delantal gastado. Bajó la mirada por vergüenza como había hecho tantas veces. Doña Carmen dijo a una voz. La anciana levantó la cabeza. Y entonces el mundo se le desarmó por dentro. Eran los mismos ojos, el mismo gesto al fruncir la boca, la misma manera de mirarla como si el tiempo no hubiera pasado. María estaba al frente, a su lado Isabel. Un poco más atrás Clara. Y Sofía, ya no una niña, sino una mujer joven, dio un paso adelante con los ojos llenos de agua. Volvimos, dijo, como prometimos. Doña Carmen no respondió. No pudo. El aire se le quedó atrapado en el pecho. Sintió que las rodillas le fallaban y apoyó una mano en el mostrador. Las 4 se acercaron sin prisa, como si temieran romper algo frágil. No la abrazaron de inmediato. La miraron primero respetando el silencio. Nunca nos olvidamos de usted, dijo María. Ni un solo día. La gente murmuraba alrededor, pero doña Carmen ya no escuchaba. Solo veía recuerdos superpuestos, 4 niñas sentadas en bancos de plástico, 4 platos calientes, 4 miradas asustadas, y ahora esas mismas miradas llenas de firmeza. Yo, intentó decir, yo solo hice lo que pude. Sofía negó despacio. Usted nos dio hogar cuando no lo teníamos, dijo. Nos enseñó a no separarnos, a no avergonzarnos de venir de donde venimos. Las 4 la abrazaron entonces con cuidado, como si supieran que el cuerpo de doña Carmen era frágil, pero su corazón no. La anciana lloró en silencio sin taparse la cara. Lloró todo lo que había guardado durante años. Nadie se rió. Nadie habló. Más tarde, sentadas en los mismos bancos de siempre, doña Carmen escuchó la historia completa. Los estudios, el trabajo, el esfuerzo de no olvidar. Los coches no eran un capricho, eran una forma de llegar juntas como siempre habían prometido. No vinieron a llevársela lejos, ni a cambiarle la vida de golpe. Vinieron a devolverle algo. El puesto se queda, dijo Isabel. Aquí. Con papeles. Sin miedo. Clara sonrió.
y usted decide cuándo descansar. Doña Carmen miró la olla, la calle, el cielo de Sevilla. Pensó en su marido, en su hijo, en todo lo que creyó perdido. Asintió despacio. Esa tarde sirvió el último plato del día con las manos más firmes que en años. Miró a las 4 mujeres sentadas frente a ella, y entendió algo con una paz nueva. A veces una comida compartida no solo llena el estómago, devuelve familias. A veces la vida no se explica con grandes palabras, sino con escenas sencillas que permanecen en la memoria. Una esquina tranquila de Triana, una mujer mayor sirviendo caldo caliente y unos pasos que regresan cuando ya no se esperan. Hay historias que no hacen ruido al empezar, pero que dejan una huella profunda cuando terminan. Y quizá por eso, cuando todo parece haber pasado algo dentro de nosotros, sigue escuchándolas en silencio. Si esta historia te ha parecido hermosa y te ha tocado el corazón, escríbenos uno en los comentarios. Y si crees que se puede mejorar o quieres compartir tu opinión, deja un 0. Tu voz también forma parte de este espacio. Porque al final esta no es solo la historia de Doña Carmen y de 4 niñas. Es un recordatorio de que el amor sincero, incluso cuando nace del cansancio y la soledad, puede reparar lo que el tiempo y la vida han roto. La bondad sin condiciones tiene la fuerza de cambiar destinos. Todos merecemos ser amados y tener un lugar al que llamar hogar. El valor de una familia no se mide en dinero ni en estatus, sino en la capacidad de cuidarse unos a otros. Como ocurre tantas veces en la vida real, basta una oportunidad, un gesto pequeño, una puerta que no se cierra, para que alguien pueda volver a brillar. Tal vez esta historia nos invite a detenernos un momento y mirar alrededor con más ternura, a pensar en esas personas que marcaron nuestro camino sin saberlo. Y si algo de lo que has escuchado hoy ha resonado contigo, te invitamos a compartirlo y a acompañarnos. Porque las historias que nacen del corazón no terminan cuando se apaga la voz, sino cuando encuentran otro corazón dispuesto a escucharlas.